No vamos a seguir exactamente la misma predicación, pero sí vamos a hacer un derivado de la predicación del domingo anterior de Pastora. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? ¿Cómo? Solo algunos viven en el Espíritu, ¿lo viste? ¿Qué? La vida en el Espíritu. Y la semana pasada estaban viendo una historia muy interesante. ¿Cómo se llama? ¿La historia de quién? La historia de Gedeón, ¿verdad? Fíjese qué interesante, de un líder, de alguien llamado para ser un líder del que menos se espera, ¿no? El cual consideramos que a lo mejor a la vista del hombre podría ser un cobarde, pero llamado por Dios para ser un líder y para que mucha gente lo siguiera. Qué extraño, ¿verdad? Porque la escritura no nos dice claramente, pero cuando él hace el llamado para levantarse en contra de los filisteos, ¿qué pasa con la gente? Le responde, ¿no? Y se reúnen ¿cuántos? 32,000. Algo muy interesante, ¿eh? No vamos a predicar acerca de eso, pero algo muy interesante es que cuando un líder se levanta conforme a la voluntad de Dios y por el llamado de Dios, hermanos, es porque hay almas esperando ser lideradas para el reino. Entonces, algo muy importante es que Dios no está buscando líderes perfectos, pero está buscando corazones dispuestos para hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar hoy un poquito, no dentro de la historia de Gedeón, pero sí una historia muy interesante que nos va a ayudar, por lo menos yo creo que reflexionando en esta historia, también estoy reflexionando acerca de mi vida y de los propósitos que Dios tiene para mí, y sobre todo en cómo estoy actuando hacia los demás, ¿verdad? Y cómo estoy actuando también en el liderazgo que Dios me ha dado. Y vamos a ver la historia en Génesis 16, una historia de un personaje muy poco mencionado, vamos a decir, sí se sabe, pero pues como que es una historia que pasa desapercibida, si podríamos decir así. Hoy van a predicar más ustedes que yo. Génesis 16. ¿Qué historia es? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo ha encontrado? Muy bien. Bueno, Agar Ismael es el título que tienen puesto ahí, pero en realidad esa historia ¿de quién se trata? Bueno, no, en realidad. Si vemos el contexto, no exactamente. Sí, pero no, diría pastor. Sí, pero no. En realidad es una historia acerca de la vida de una sierva que se llama Agar y de todo el conflicto que traía con su ama, ¿verdad? ¿Cuál era el problema que traía con ella? Y vamos a leer esta historia y luego vamos a hablar acerca de un tema muy importante para nosotros. Vamos a estudiar un poquito de esa historia y dice Génesis 16, 1, vamos a leer del 1 al 13, si se me va al aire, alguien sigue leyendo. Muy bien. Génesis 16 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió a Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como a Sarai la afligía, ella huyó de su presencia.
Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No ha visto también aquí al que me ve? Muy bien, vamos a tomar un momentito de oración. Y el tema de la predicación se va a llamar: Vuélvete y ponte sumisa. Y todas sus caritas de: ¡ay, qué triste! Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te rogamos que tu Espíritu nos hable, que tu palabra revele a nuestras vidas la necesidad que hay, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas y nos guíes con esa palabra de sabiduría, de ciencia y de entendimiento, Señor, en cada uno de los propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Fortalécenos y guíanos y muéstranos a través de esta historia, Señor, hacia dónde quieres llevarnos tú cada día, Padre. En el nombre de nuestro Mesías. Amén. ¿Amén? El tema del día de hoy vamos a llamarlo Vuélvete y ponte sumisa o sumiso. Vamos a cambiar sumisa o sumiso. Muy bien, vamos a ver la historia aquí. Nos está hablando entonces de que Sarai, en su desesperación, eso ya lo sabemos, da a su sierva a Abraham y esta concibe, ¿no es así? Y bueno, ustedes ya leyeron toda la parte del conflicto. Vamos a estudiar un poquito más acerca de esta historia y por qué le hemos puesto este tema. No sé si ustedes vieron unos posts de la página hace unos días. Precisamente el pastor puso un post acerca de esto, y yo estuve meditando en lo que él había escrito hace unos días, y eso me llevó a estudiar un poquito más la historia de Agar, ¿verdad? Porque hay cosas interesantes en esta historia. Número uno, vamos a ver quién es Agar. ¿Quién es Agar según aquí la historia? Es una sierva egipcia. Recuerden que Sarai y Abraham habían salido de Egipto después de su travesía, y probablemente entre todas las cosas que ellos les habían adquirido, se había ido una sierva egipcia, que era Agar, ¿verdad? Agar, ¿quién era aquí según? Su sierva, ¿y qué más? ¿Qué más era Agar según la historia? ¿Ah? Concubina, sí, como concubina, ok, como concubina o como madre sustituta también, porque a Sarai la estaba usando para poder engendrar hijos. Esto era algo muy común, hermanos. En la cultura oriental era algo muy común dar a las siervas como concubinas. Eso no sustituía su lugar como madre ni como esposa. Sin embargo, ellas muchas veces daban a sus siervas para poder seguir engendrando hijos. La cultura oriental, en vez de nosotros, que ahora nada que ver la cultura con nosotros, tener hijos era mantener su nombre sobre la tierra. A las personas no les daba miedo morir, en realidad no estaban tan interesadas en qué va a pasar después de la muerte, ¿no? Algo parecido, pero sí les preocupaba en la cultura mantener su nombre en la tierra, y eso era a través ¿de qué? De los hijos, de engendrar hijos. Por eso la escritura en Proverbios, en los Salmos nos dice que los hijos son como ¿qué? Saetas o flechas en la mano de su padre, ¿verdad? ¿Vale? Salmos, sí, pero es en los Salmos. ¿Por qué? Porque engendrar hijos que garantizaba permanencia del nombre o la herencia en la tierra, ¿no?
de la persona que los engendraba. Entonces recuerden que en ese tipo de culturas la madre o la esposa legal, vamos a decir, era la que se encargaba de la crianza de todos los hijos, aunque no fueran sus hijos biológicos. Por eso es que Sarai anhelaba tener un hijo, porque aunque era de su sierva y lo procrearía con su sierva, la encargada de criar a ese hijo iba a ser Sarai. Exactamente, por eso ella deseaba tener un hijo. Obviamente conocemos la situación de Sarai, ahorita no vamos a hablar de eso. ¿Y qué más podemos ver acerca de Agar? ¿Qué más vemos? ¿Qué cosas interesantes vemos de Agar? Porque hay cosas interesantes en realidad que ver de Agar. Entonces, ¿cómo qué cosas? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, pero estamos hablando más de la descripción de Agar como sierva y como egipcia. ¿Qué más podemos ver de Agar? Hay cosas interesantes en toda esta historia. Bueno, aparte, fíjese que Agar es la única mujer extranjera a la cual se le manifiesta el ángel de Jehová. ¿No sabían eso? Algo interesante, ¿no? De hecho, en los estudios de los miércoles eso estamos viendo. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Recuerdan? Ya saben quién es, ¿no? Entonces no hay que repetirlo. Vayan a los estudios miércoles, quien no se acuerda. Entonces, algo muy interesante es que Agar tiene un encuentro directo con el ángel de Jehová. Y no solamente tiene un encuentro directo con él, también hace algo más que eso. ¿Qué es? Bueno, luego vamos a hablar de eso, pero hay algo más que ella hace en el encuentro entre el ángel de Jehová con ella. Bueno, lo obedece, sí, vamos a ver algo interesante eso después, pero es que lo nombra con un nombre en específico y especial. De hecho, es la única mujer que nombra al ángel de Jehová con un nombre especial, y esto le dice: tú eres el Roí, el Dios que me ve. Bueno, ahí luego vamos a platicar. Entonces, si vemos algunas características de Agar, es que era una sierva, era una madre sustituta, era la única mujer extranjera a la cual se le ha aparecido el ángel de Jehová, la única que ha nombrado también al ángel de Jehová. Y el nombre de Agar, es algo interesante. El nombre de Agar significa extranjero, así de simple nada más, extranjero. Muy bien, ahora, ¿cuál era la situación de Agar? Ahora sí vamos a hablar de la situación de Agar. ¿Cuál es su situación de Agar en esta historia? Sabemos, ok, la agarran como madre sustituta, pero ¿qué pasa? Alguien dijo algo por ahí. Se enalteció. Dice la escritura que en cuanto ella se vio procreando, o sea, ya embarazada, dice que miró con desprecio a Sarai, ¿no? Entonces dice, fíjese, desprecio, menospreciar significa tener poca paciencia. Es una palabra que viene del hebreo que es kalal, que dice ser de poca paciencia, dar poca importancia y deshonrar. Entonces, ¿qué significa? Que Agar se estaba rebelando en contra de Sarai, ¿no? Viéndose favorecida, ella aprovechó su estado, porque nadie le podía hacer nada. Vamos a decir, cuando estás embarazada, pues, ¿qué pasa cuando estás embarazada? Cárgame, lleva, haz esto, haz lo otro. Tú tienes que aprovechar tu estado de embarazo. Nada, no voy a hacer absolutamente nada. Entonces, viendo el estado en el que se encontraba, se estaba aprovechando de ello. Y no es que Sarai la pusiera a hacer grandes cosas. En realidad, un embarazo en toda cultura oriental era algo muy importante, pues, lo tomaban como algo muy serio desde principio hasta fin. Pero ella estaba aprovechándose de la oportunidad, ¿no? Viendo su situación, estaba ¿qué? Deshonrando a su ama, hablándole a lo mejor pues ásperamente, no teniéndole paciencia, y ya sabemos qué conflictos hay. Entonces, ¿cuál es el problema aquí de Agar? Número
Uno, que ella deshonra a su señora, y luego, ¿qué pasa con ella? Se da la fuga, ¿no? Después de que hizo, después que pasó este desastre, se da la fuga. Entonces huye, ¿verdad? Huye de la presencia de Sarai, y después de huir, Dios la encuentra en el desierto y le da 2 instrucciones, que es donde nos vamos a enfocar todos, ¿verdad? Le da 2 instrucciones específicas. Y fíjense que es interesante que una mujer extranjera se vea involucrada en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Es muy interesante. Yo digo que Dios nos está mostrando a cada uno de nosotros, ¿verdad?, algo importante en lo cual tenemos que seguir poniendo empeño en nuestras vidas. Y yo le llamé el título "Vuélvete y ponte sumisa", copiándose al pastor, por cierto, porque él fue inspirado por esto, por una razón. ¿A qué le recuerda esta historia? Vamos a hablar ahora, vamos a reflejarlo en nuestra vida antes de profundizar más. ¿A qué le recuerda esta historia? Si pensamos en nuestra propia vida. No lo escucho. Bueno, no, pero sí, no tanto así. ¿A qué le recuerda esta historia? Pues carita, ya ven que no reflexionan en la escritura. Ok, a nuestra vida, ok. ¿Cómo? A ver, ¿cómo podemos ahora sí aplicar esta historia para entender estos 2 conceptos? Bueno, sí. Bueno, nos apartamos de Dios. Ya, Bueno. Ponemos nuestra situación, pues debemos regresar y someternos a Él. Algo muy interesante. Fíjense, Agar era una extranjera. Nosotros éramos extranjeros, ajenos del pueblo de Dios, y que fuimos injertados y llamados a la presencia de nuestro Dios. Dios se volvió nuestro Señor y nosotros sus siervos, ¿no es así? Es algo muy importante, hermanos, y vamos a aprender mucho de aquí, de Agar, para poder aplicarlos. Cuando éramos extranjeros o lejanos del pueblo, no obedecíamos a nadie, no nos sometíamos a nadie, esa es la realidad. Cada uno hacía su vida como quería, como le complacía y como creía que era correcto, ¿no es así? Pero cuando tú llegas a la casa de un Señor, el cual va a gobernar sobre ti, tienes que aprender a someterte. Y no siempre te gusta estar sometido, esa es la realidad. No siempre. ¿Y qué es lo que pasa? Que nadie justifica a Sarai por haberse vuelto un poco áspero. Después vamos a hablar también de ella, en contra de Agar. Pero Agar, ¿qué estaba haciendo al huir de la presencia de Sarai? Estaba huyendo de sus propios errores. A Dios no le agrada que nosotros salgamos corriendo por nuestros propios errores y no afrontemos la situación. Por eso es que Dios sale al encuentro de ella antes de que ella cometa un error. Después vamos a hablar con ella. Después le damos a apedreamos a Sarai. Ya me cortó el espíritu. Siga predicando. No, es cierto. Entonces, como extranjeros, cuando nosotros venimos, lo más difícil, siempre le digo, para el hombre es aprender a someterse, ¿verdad? Y la escritura nos dice a través de la historia de Agar en Génesis 16, 7, dice que el ángel de Jehová la halló junto a una fuente en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Fíjese que le pregunta, siempre Dios cuando encuentra a alguien fuera de su camino, no le grita, no le regaña, no le pega en ese momento, dice, no, solo le hace preguntas, para que él solito te pueda responder, para que Dios pruebe tu corazón y si estás entendiendo la situación en la cual te encuentras. ¿Y qué le pregunta? Le dice, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? ¿De qué situación saliste y dónde planeas o qué planeas hacer después de esa situación? ¿De dónde veniste y qué estás planeando hacer?
porque ella tomó decisiones, después vamos a ver, en un estado equivocado. Entonces Dios le pregunta para que ella reflexione sobre lo que está pasando. ¿Y qué dice ella? Solo dijo, huyo delante de mi señora, porque la realidad es que Agar, yo creo, en medio del desierto, estaba reflexionando acerca de su actitud como sierva. Ella sabía muy bien que la posición de una sierva no sustituye la posición de la señora de la casa, ni de la esposa, ni de la madre, de todos los hijos que son engendrados dentro de la casa. Eso no sustituye su posición. Ella sigue siendo esposa, señora y madre en la casa de su señor. Y yo me imagino que ella estaba preocupada. A los siervos que se tomaban por sorpresa en rebeldía, generalmente se les mataba. Esa es la realidad. Imagínense su preocupación. Entonces, después de que ella responde, el ángel de Jehová le dice: vuélvete a tu señora y ponte sumisa. Esa palabra vuélvete es similar a la que se usa en el arrepentimiento en hebreo, que es teshuvah. Es similar a ella y dice, fíjese, esa palabra es muy interesante porque dice, esta palabra vuélvete significa restaurar. Vuélvete y ponte sumisa, dice, es una definición hebrea que significa ocúpate, humíllate, inclínate. Cosas interesantes para Agar, ¿verdad? Entonces, el ángel de Jehová le da una instrucción, y esta instrucción, hermanos, estas dos instrucciones son importantes para nuestra vida. Como les decía al principio, a Dios no le agrada que nosotros huyamos por nuestros problemas, y sobre todo de a dónde huimos. Fíjese que Agar tomó la peor decisión. Estaban en medio del desierto y pues no había dónde huir. ¿A dónde huyó? Pues al desierto. Y nosotros, cuando nos vemos en dificultades, también hacemos lo mismo, porque en el desierto no hay nada, en el mundo tampoco hay nada cuando queremos regresar. Cuando cometemos errores dentro de la presencia de Dios, muchas veces no queremos afrontar las consecuencias, ni queremos que nadie nos diga nada, y salimos corriendo, ¿no? Y nos vamos al mundo. Y es como ir al desierto, hermanos. ¿Creen que el mundo está preocupado por nuestro bienestar? ¿Creen que realmente la gente que nos rodea le preocupa nuestra vida espiritual? No. Hay muchos consejos que te van a dar: ya no vayas a la iglesia, porque te cargas de mucho trabajo, porque te agobias, porque le haces caso al pastor, porque esto, porque lo otro. El mundo no está preocupado para nada de tu vida espiritual. A él no le preocupa si faltas o no faltas a la congregación, si estudias la palabra o no la estudias. A eso no le preocupa. Así como Agar en el desierto, nadie le fue a preguntar si tenía sed, si tenía hambre, si su estado de embarazo estaba bien, porque ella estaba en un estado crítico de embarazo, podía perder a su bebé si se mantenía en el desierto. Ni siquiera nos preocupamos por eso. Pero Dios, bien claramente, como ella lo declaró, dice: Dios lo ve todo. Dios mira toda nuestra vida y lo que estamos haciendo. Esta historia también la podemos aplicar cuando nos venimos a acoger en una congregación. Y esto pasa constantemente, sobre todo, y nosotros lo miramos como líderes en la vida de los hermanos. Cuando los hermanos cometen un error, y el líder va, o el pastor va con ellos, para tratar de hacer que regresen, que restauren su vida o sus relaciones, porque aquí lo que Dios pretendía con Agar es restaurar su relación con su señora, porque de eso dependía la subsistencia de ella y de su hijo. De eso dependía. Entonces la voluntad de Dios era que regresara y restaurara. Sabemos que la situación en la cual nace Ismael no es la más objetiva ni la mejor, porque Dios no estaba esperando que ellos hicieran lo que quisieran, pero Dios nunca va a menospreciar la vida. No le dijo a Agar: aborta. O sea, que jamás va a salir del pensamiento de Dios eso. Él sabe cómo son los hombres, que cometen errores, y Dios no está esperando que no cometan errores.
está esperando que cada vez que se equivoquen aprendan a restaurarse a través del arrepentimiento, de la sumisión y de otras cosas que Dios nos ha mandado. Entonces, como les decía, lo mismo sucede, perdón, es que mi voz, ya se va mi voz, lo mismo sucede en la vida de los creyentes cuando se acogen a una congregación. Muchas veces vemos al pastor como nuestro Señor, ¿no? No, ¿verdad? Solo te voy a hacer un ejemplo, te estoy preguntando para ver si está despierto, hermano. Vemos al pastor o al líder como nuestro Señor. Me ordena, me aflige, me regaña, me dice, me instruye, y eso nos incomoda y nos molesta. Nos fastidia, vamos a decir, nos fastidia. Y yo lo veo también en la vida. Toda esta semana he estado estresada, hermanos, por nada, ¿no? Estresada porque a veces siento que mi jefa me aflige mi alma, te lo juro. Siento que aflige mi alma, ¿verdad? De que no está al lado de mí, pero el solo hecho que esté mande y mande mensajes, siento que aflige mi alma. Ya digo, barreras, digo, ya, por favor. Pero mientras yo leía esta historia y digo, me aflijo por nada, porque mi trabajo es humillarme, regresar, humillarme y decir, está bien, porque hay cosas en las cuales, hermanos, no podemos intervenir siempre. Hay decisiones en las cuales no podemos intervenir. Nosotros como líderes hemos visto a muchos creyentes huir de la congregación porque no quieren restaurar su vida en primer lugar, ni restaurar sus relaciones, hermano. Por eso la palabra vuélvete significa restaurar o regresar o arrepentirse, porque nuestra vida como creyentes está basado en las relaciones que hacemos, y eso lo hemos visto durante mucho tiempo a través de los mandamientos. Lo que Dios quiere es restaurar la vida, no es volver a empezar, hermanos. Por eso los matrimonios se destruyen, porque no son capaces de regresar, de arrepentirse y de restaurar sus relaciones. Yo esta semana estuve en una audiencia donde estaba presenciando un divorcio. Y yo estaba sentada en la sala, hermanos, y estaba tranquila, pero de repente sentí que mi corazón se empezó a partir en dos, o en 1000 pedazos. Decía yo, ¿cómo vamos a sentarnos si somos capaces de destruir primero el pacto que Dios establece en un matrimonio? Porque no solo defraudas a quien es tu cónyuge, sino defraudas primero a Dios, porque pisoteas su mandamiento, pisoteas la obra que Dios hace en tu vida por unirte, y después destruyes la vida de tus hijos, porque por supuesto van a salir afectados, y destruyen las relaciones. Entonces, ¿qué haces? Quebrantas el pacto y entonces sí, te partes a la mitad, porque eso es lo que haces. Recuerden que el pacto se hizo y decía la Escritura, así le haga al tal que quebrante este mandamiento. Imagínense lo terrible que es. Estás partiendo tu vida a la mitad, la estás echando a perder por la basura. ¿Todo porque hay orgullo en tu corazón y no quieres regresar ni arrepentirte? Quieres huir de tu problema para ver si con otro nuevo cónyuge empiezas de cero. Dios no quiere que empieces de cero con otro, quiere que empieces de cero desde donde estás, que regreses otra vez, te humilles, pongas tu cabeza y digas, lo siento mucho, volvemos a empezar. Eso es todo lo que Dios espera, pero nosotros como hombres no somos capaces de hacer eso. Y hay mucho que aprender de Agar. Fíjense, Agar era una extranjera y a lo mejor vamos a pensar que ella estaba obligada a regresar, pero en realidad nadie la iba a obligar a regresar. Nadie la fue a buscar, así que nadie la iba a obligar a regresar. Esa es la realidad. Nadie nos va a obligar a regresar, hermanos. Yo les decía que como líderes es muy frecuente para nosotros ver esto. Cuando ya estamos a punto, fíjense, muchos hermanos que han caído en pecados, se han desviado de la palabra, llegan y son sorprendidos, a lo mejor en el acto o no, nadie les grita ni les pega ni nada, hermanos. Lo primero que se hace es que lo llamamos arrepentimiento. Arrepiéntase. Y si él dice, estoy arrepentido, quiero volver a empezar de nuevo, entonces planeamos, ok, tu disciplina va a ser esta,
oramos para ver si es suficiente o necesita algo más, ok, tienes que hacer esto, vente a los discipulados, toma un discipulado personal. Y muchos dicen que sí al principio, pero ¿qué creen que pasa después? Se desaparecen, se desaparecen y ya no vuelven, porque no es fácil regresar nuevamente. Nosotros hemos sido extranjeros en el desierto por mucho tiempo. Y cuando llegamos a la casa de nuestro Señor, nuestra responsabilidad es ser sumisos ante Él, estar dispuestos a obedecer su voz. Pero no somos capaces. Todavía existe orgullo en nuestro corazón. ¿Se acuerdan que Pastora estaba predicando algo parecido? Que ella decía, no, yo no soy nada orgullosa. No hay ni un poquito de orgullo en mi corazón, ¿verdad? Todos decimos lo mismo. No, yo no soy orgullosa. No hay ni un poquito de orgullo en mi corazón. No, ni uno solo. Ni una gotita. Pero no es verdad. Son cosas que en la profundidad de nuestro corazón todavía existen y se manifiestan. Y ponerse sumisos, mis hermanos, no significa que vamos a tirarlos como trapo y vamos a dejar que todos nos pisoteen. Cuando se trata de la vida espiritual, y ahorita lo vamos a ver aquí en la historia, Dios no solo está viendo al que recibe la instrucción, sino al que da también la instrucción. Dios está viendo ambas partes, quien da la instrucción y quien la recibe, quien la aplica y no, porque el deber de ambos, por ejemplo en un liderazgo, es que tanto el que da la instrucción como el que la recibe lo aplican a su vida. No puede haber uno dando instrucción sin aplicarla en su vida, ni otro recibiendo sin aplicarla. Eso no existe. Eso es lo único que no pueden decidir. No, es que tal vez lo cumplo. O yo doy la instrucción, pero no lo cumplo. Para Dios eso no aplica. No es válido delante de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender. Y como les dije, ponerse sumiso delante de las autoridades, sobre todo primero delante de Dios, hermano, no es tirarse como trapo y ahí que todo el mundo me pisotee. Simplemente es acogerse a través de sus consejos. Haz esto, haz lo otro. Si no, Dios le hubiera dicho a Agar, pues ya no regreses, porque te va a matar Sarai si te ve otra vez. Claro que no, por supuesto que no. ¿Y saben por qué Dios no castigó a Sarai? ¿Por qué no la castigó a ella? Pues, le dio un latigazo ahí. ¿Por qué no la castigó? La misma historia nos lo dice. Dice en Génesis 16:15, y Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti, te he dado a mi sierva en tu seno, y cuando se vio que había concebido, fui despreciada a sus ojos. Juzgue Jehová entre tú y yo. Esa palabra agravio significa en hebreo error o injusticia. ¿Qué quiere decir? Que Sarai estaba reconociendo que había cometido un grave error y por eso estaba asumiendo las consecuencias. No le quedaba de otra. Y de hecho, cuando Agar regresa, la escritura nos dice que ella vuelve a pelear con Sarai, hasta que Sarai mira que Ismael en su corazón había nacido algo más que hermandad entre su hermano Isaac, y por eso manda que se vaya fuera de su casa. Porque las mamás, hermanos, las madres, Dios les ha dado un don para poder ver más allá de solamente las palabras. Ella no solo estaba mirando, la escritura dice que ella observó que Ismael se burlaba de su hijo, pero no solamente era una burla cualquiera, había nacido algo en el corazón de Ismael que podía haber provocado un enfrentamiento, una pelea, una guerra. Entonces Sarai, mirando eso, decidió que era mejor separarse. Entonces volvemos a la historia de Agar. Entonces, hermanos, ¿qué creen que nos impide ser sumisos y regresar a Dios, número uno, y al líder o a la casa donde somos instruidos? ¿Qué nos impide tener estas dos características en nuestra vida? Vamos a ver piensen en cómo estaba actuando Agar.
estaba actuando Agar? ¿Cómo estaba actuando? El irse así repentinamente, ¿qué significaba? Bueno, aparte de rebeldía, ¿qué? No, aparte de eso, ¿en qué estado estaba ella? Emociones. Estaba emocional, hermano. Estaba en un momento emocional en su aflicción. Las emociones la estaban dominando. Estaba embarazada. Ustedes saben cómo es el embarazo. Las que tienen hijos, nadie les tiene que contar cómo es el embarazo. Estaba afligida, dice la escritura. Y entonces, ¿qué? Tomó decisiones por emociones, porque ella estaba embarazada. Su responsabilidad era cuidar de sí misma y del bebé que llevaba en su vientre. Entonces no debía de haber tomado decisiones tan precipitadas, sabiendo que su vida corría peligro y que la vida de su hijo también. No solamente era su preocupación por ella, sino por el bebé que llevaba en su vientre. Después apelamos ahora. Pero dice que Sarai la afligía, o sea, no. Era dura con ella. Era Era dura. Afligir era dura con ella. Pero cuando se encuentra con el ángel, o sea, de alguna manera, aunque iba afligida ella, no dice la escritura que ella se justificó. O sea, dijo que viene huyendo de su señora, pero no dijo. ¿Qué hizo ella? Sí, eso es efectivamente lo que le estoy tratando de decir. Que ella sí estaba reconociendo sus errores, pero no quería admitirlos. No está admitiendo, es que yo fui grosera con mi ama. Yo me enaltecí, quería tomar su lugar, o quería hacer esto, quería mandar en la casa, porque era el primogénito, imagínense, era el heredero. Y Abraham era un hombre muy rico. Entonces, ¿ustedes cómo creen? No digo que Agar estaba siendo interesada, pero es evidente que sentía algo de favoritismo. Ese era el problema, era el problema de Agar. Entonces, ¿por qué ella no quería volver y ponerse sumisa? Porque salió con emociones, tomó decisiones o salió por emociones, porque las emociones dominaron su corazón y decidió obedecerlas. Y eso es lo que pasa cuando no podemos ser sumisos ante la disciplina primeramente de Dios y ante la instrucción de Dios primeramente, porque tanto el pastor como el líder no van a hablar más de lo que Dios haya establecido, hermano. No le van a imponer disciplina ni le van a dar consejo que no esté establecido en la palabra. Entonces, cuando nosotros no podemos ser eso, es porque primero están nuestras emociones que nos dominan, que nos dicen qué hacer. Por eso cuando pastor se acerca, no crean que es fácil, hermano. No crean que, qué fácil lo dicen y es. No, en realidad no es fácil. No es fácil cuando yo ya les he contado algunas veces, cuando escucho a pastor que me habla, hasta me tiembla la mano y no quiero contestarle. Y yo no quiero contestar, porque digo, yo sé que algo me va a decir que hice mal. A veces ni es cierto, solo me quiere preguntar algo, pero mi mano ya está temblando. Y empiezo a recordar, ¿qué hice mal? Dije, no recuerdo que he hecho algo. Antes creo que pastor ahí yo ni contesto, ¿no? Entonces, porque las emociones nos dominan, tomamos decisiones emocionales, porque a lo mejor estamos enojados, porque Él viene y nos dice, porque estamos angustiados, aparte que la rebeldía nos está dominando. Entonces las emociones no nos van a permitir ser sumisos. No podemos hacerle caso a nuestras emociones, tomados sobre todo en la rebeldía. Es normal, para todos es normal, y Dios puso emociones en nuestra vida para detectar nuestro estado de humor, en qué situación nos encontramos. Si estamos enojados, si estamos alegres, si estamos incómodos, si estamos afligidos. ¿Qué dice Agar? Pues estoy afligida, dice, me está molestando, dice, ya me tiene harta, ya me quiero ir de acá. Sí, me siento incómoda, ya no puedo más, ya quiero salir corriendo de acá. Pero son emociones en realidad. Es cierto que Sarai la afligía, pero ella sabía cómo remediar la situación. ¿Cuál era? ¿Cómo remediaba la situación?
ponte sumisa. ¿Cuál es? Ponte sumisa. No te va a matar, no puede matarte, no te va a quitar nada. De hecho, ¿Sí? en la actualidad, este tipo de cosas, la mujer que, digamos que por segunda vez es segundo matrimonio, más se aferra, viendo los problemas que cada vez son peores, más se aferra a que sí, pues aquí la voy a armar. O sea, ya. Aquí voy a hacer el desastre. No lo hice en la anterior, pero aquí voy a hacer el desastre. Y también pasa en las congregaciones. Muchas veces, cuando un congregante, una oveja, viene de otro rebaño donde el pastor no tuvo sabiduría, no tuvo discernimiento para tratar, o se desvió de la palabra, hermanos, aquí llegan como si fueran gatos salvajes. A todo le dicen no, a todo le dicen, porque no están instruidos. Nosotros en lo espiritual lo vemos. No están instruidos, no están sujetos. Hermanos, no estar sujetos a el orden de Dios, no estar sujeto a las autoridades es causa de rebeldía. ¿Qué pasó con Satanás? Pues se rebeló ante sus autoridades, eso fue lo que pasó. Se sintió mejor y más poderoso que ellos, pues se rebeló. Entonces, a Dios, eso definitivamente no va con Dios. Si nosotros somos rebeldes al oído, a los consejos de Dios, porque todo lo que se dice acá es por mandato de Dios, hermano, no por nuestro propio deseo. Lo que es por nuestro propio deseo se nota y se discierne, se ve. Yo lo quiero de azul, lo quiero de morado, lo quiero... De hecho, creo que el jueves de eso estábamos hablando, ¿no? Ahora que me acuerdo de los colores, eso estábamos hablando porque les decimos, aunque nosotros somos solo 4, las decisiones no las puede tomar todo solo el pastor. Muchos creen es que pastor, como tienes carácter, ¿verdad? Todo el mundo cree que porque pastor es así, él toma todas las decisiones. Él no toma todas las decisiones, hermano. Es cierto que hay momentos en los cuales parece que no encajamos y no podemos lograr un acuerdo, pero se lo dejamos a Dios, todos nos tranquilizamos, nos vamos a nuestra casa, dejamos que las emociones se asienten correctamente y tomamos una decisión. ¿Para qué? Para no correr al desierto, para no ir al desierto donde no hay ningún consejo. Por eso la gente no crece, hermanos, porque todo el tiempo está en el desierto donde no hay nada, Cuando estás en la casa del Señor, hay de todo, hay amor, hay confianza, hay protección, pero también hay disciplina, hay orden, hay instrucción a qué sujetarse. Yo he visto líderes, hermanos, hablando de pastores y líderes, que no saben reconocer el trabajo de sus líderes hechos en ellos. Hay quienes ni respetan, ni se acuerdan, ni saludan, ni hablan, y eso es maldición para su vida, ¿no? Porque en la sumisión está la bendición, y eso es lo que vamos a ver ahorita con Agar. Vamos a ver, entonces ya vimos que ella actuó de manera emocional y también no era objetiva. Algo que les quería decir es que no era objetiva con lo que estaba pasando. Sarai no le iba a quitar el lugar de ser la madre, la progenitora de Ismael, del hijo de Abraham. Nunca le iba a poder quitar ese puesto. Si ella confió en su sierva, es porque vio en Agar la confianza entera de que iba a obedecer su voz, y se la dio a su esposo. Dudo mucho que alguien le dé a otra mujer a su esposo. Bueno, vamos a decir que estamos en esa cultura. Hoy no, hermanos, eso no equivale a nada. Dudo mucho que en aquella cultura tú le confíes otra mujer a tu esposo, o cualquier mujer a tu esposo. En realidad, si ustedes estudian la historia de los reinos y las reinas, ellas se encargaron de tomar la decisión de quién era la concubina y de quién no, porque evidentemente querían que las obedecieran, las escucharan y no cometieran errores, o no quisieran pasar por alto el lugar de ellas, porque era obvio que no la iban a hacer. Entonces no eran objetivas. Entonces Agar tampoco era objetiva, no se estaba dando cuenta que Ismael era el hijo de Abraham y que ella, a pesar de ser sierva, iba a salir favorecida de todo. De todas formas era su madre, y Sarai no se lo iba a quitar porque ella no iba a poder cuidar de un bebé recién nacido. Era obvio, lo iba a educar, lo iba a orientar, pero no era su obligación ser su madre sustituta, y eso lo sabía, pero ella no estaba siendo objetiva.
iba con lo que estaba pasando. Obviamente no era algo espiritual. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. En Génesis 10, del 10 al 12, dice, después de que le dice, vuélvete y ponte sumisa, le dice, y el ángel de Jehová le dijo, multiplicaré tu descendencia en gran manera, que no será contada por la multitud. Y el ángel de Jehová le dijo, he aquí estás encinta, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y será un hombre salvaje, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y él habitará en presencia de todos sus hermanos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios? En la sumisión está la bendición. Si tú regresas y te pones sumisa debajo de tu señora, yo haré esto contigo. Multiplicaré la descendencia de tu hijo, que va a ser similar a Isaac, más no la promesa de la herencia, porque esa era para Isaac. Le dijo, ¿y qué? ¿Qué más? Y además le reveló el sexo de su bebé, porque ella ni lo sabía. Le dijo, el bebé que llevas en tu vientre es un varón. Imagínate, le dijo, heredero junto con las promesas, no la promesa de Dios hecha para Isaac, pero fíjese qué misericordioso y bueno es Dios, que sabe que los errores de los hombres o de los padres no recaen en los hijos, que le da la bendición de prosperar a su hijo, de hacerlo grande conjunto de sus hermanos. No el heredero de la promesa de Dios, pero sí con bendiciones de Dios. Dios lo estaba bendiciendo. ¿Qué mayor privilegio tenía Agar que el ángel de Jehová le diera, él presencialmente le diera la bendición a su hijo? No había mayor bendición que eso. Ni que Abraham le extendiera su mano y le pusiera, te bendigo hijo y te doy todos mis bienes. No había mayor bendición de que Dios le estaba dando. Entonces le revela qué va a ser su bebé y le pone el nombre a Ismael. Ismael. La palabra Ismael significa Dios oirá. Dios oirá. Fíjate que algo muy interesante está hablando ahí la escritura. Entonces dice que llamará, dice, porque yo he oído tu aflicción. Dios sabe, hermanos, cuando alguien nos está tratando con dureza y no está siendo objetivo con nosotros. Eso también Dios lo sabe. Así que cuando nosotros venimos a una congregación y nos sujetamos y nos ponemos sumisos ante los líderes, si algo sucede, si el líder se pasa por alto los mandamientos, Dios lo sabe. Entonces no tenemos por qué preocuparnos cuando venimos y nos sujetamos a las autoridades que Dios ha puesto, porque Dios sabe y va a conocer si nos van a tratar mal o no. Él va a saber cuándo van a restringir los mandamientos o no. Él se va a dar cuenta de todo, como aquí en la escritura nos dice que el ángel dijo, ok, llamarás aquí porque Jehová ha oído tu aflicción. Dios conoce, hermanos, cuando los líderes se pasan por alto los mandamientos. Dios también lo sabe. Entonces nosotros tenemos que tener confianza en venir y sujetarnos a las autoridades. Lo que Dios estaba haciendo con Agar es brindarle la confianza de que ella, si regresaba y obedecía y se ponía sumisa, Dios la iba a bendecir. Y además de eso, ¿qué estaba haciendo Dios? Asegurándole que la estaba protegiendo, que Dios estaba viendo todo lo que están haciendo. Dios está viendo todo lo que estamos haciendo. Muchas veces decimos que el pastor es injusto, el líder es injusto, y parece que Dios no está viendo nada de lo que está pasando, pero Dios está viendo todo lo que está pasando, dentro y fuera de la congregación. Está mirando las intenciones que hay en nuestro corazón. Si estamos siendo objetivos o si estamos actuando en emociones, Dios lo sabe y lo está viendo, hermanos. Lo está viendo, y lo más importante es que no solamente ve y oye, sino que Dios actúa en nuestras vidas. Actúa como en el caso de Agar, que Dios estaba actuando en su vida, demostrándole que Él ve toda la situación en la cual se encuentran todos, hermanos, porque Agar era una extranjera y parece que a Dios no le importaba su vida, pero a Dios le importa nuestra vida, qué decisiones estamos
estamos tomando y hacia dónde vamos cuando tomamos una decisión. Dios nos está mirando y, como les decía, Dios salió al encuentro de Agar antes de que ella cometa un error. Imagínense que se hubiera muerto en el desierto. ¿Dónde están las promesas? Pues ahí acabaron. Y si ella no hubiera regresado, pues tampoco Dios iba a cumplir sus promesas en su hijo. Entonces ella regresa a la casa de su señora, y dice que al final llama al ángel de Jehová y le dice el 13: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Esa palabra dice: por cual llamó al pozo del viviente que me ve, que está entre Cades y Bered. Y esa palabra en hebreo que es Ber Lahai Roi, pozo del viviente viéndome. No dice que me vio, el que está viendo constantemente, hermanos. Dice pozo, esa traducción dice pozo del viviente viéndome. Es decir, todo el tiempo Dios tiene su ojo puesto sobre nuestra vida, sobre lo que estamos haciendo. Entonces, cuando también escuchamos la exhortación de este lado, es porque Dios nos está viendo. Dios conoce nuestro corazón, las intenciones y las emociones que hay en nuestra vida. Por supuesto que las conoce. Está viendo lo que hay en nosotros, hermano. Yo he visto a mucha gente cuando tú le estás dando la instrucción, incómodos, ¿verdad? casi estamos viendo que ya están saliendo corriendo. Nuestra imaginación, y ya salieron corriendo, huyendo, ya se fueron al desierto, ya encontraron al ángel, ya regresaron, y así su historia, así, ¿no? Van yendo y viniendo, y nosotros solo estamos viendo, hermanos. Solo podemos ver y aconsejar. A nadie podemos obligar, ni imponerle, ni decirle qué tienen que hacer. A nadie podemos. Nosotros damos instrucción y esperamos que lo cumplan, porque, como les dije, en la sumisión está la bendición. A ninguno de nosotros nos cuesta no ser sumisos. O sea, todos nos cuesta venir, inclinar nuestra cabeza y decir: está bien, lo voy a hacer así, lo voy a probar de esta manera. Fíjense, yo lo empecé a aprender. Le voy a contar un testimonio que en el liderazgo para mí fue súper difícil. Yo estuve con pastores 5 años antes de irme con mis suegros, y ellos eran diferentes, aunque eran estrictos, pero eran diferentes en aquel tiempo. Y sí me pedían, porque yo era nueva: tú tienes que hacerlo esto, tienes que hacerlo. De hecho, teníamos una rutina muy difícil. Misael él estaba en el ministerio de alabanza, y no teníamos vida social para muchos. No teníamos vida social. Entonces, al principio, pues como era joven, yo no entendía mucho acerca de la disciplina. Pero cuando me voy con mis suegros, cuando ellos abren la iglesia, reciben instrucción, empieza a cambiar la situación. No es fácil, hermano, tener a tus suegros de pastores. No es algo sencillo, menos cuando tú eres un ministro, menos cuando predicas, menos cuando Dios te llamó a ser predicador, mucho menos, porque siempre hay conflictos. Y en mi caso, yo nunca dejé, aunque un tiempo pareciera que me rebelé con pastores, porque yo escuchaba, vamos a decir, chismes o rumores. Nunca me atreví a afrontarlos delante de ellos y decirles: quiero que me digan si esto es falso o esto es verdadero, lo que escucho, porque no era una persona madura. Entonces, ciertamente, como 2 años no les hablé, no hablé con ellos, no tuve comunicación con ellos. Pero de repente el Espíritu de Dios me hizo sentir que está mal, que no debo de ser así, que hay algo que no está bien y no encaja en esta vida espiritual, y que yo no estoy creciendo a causa de la falta de su bendición, a causa de la falta de su consejo, porque más que su bendición necesito su consejo, necesito su experiencia, que yo no tengo de ninguna manera. Yo no he recorrido su camino, y algo el Espíritu me hizo sentir y regresar. Yo regresé a los estudios bíblicos y ya había nuevas personas. Ok, ya ocupaba mi lugar. Yo regresé a los estudios, empecé nuevamente a estudiar con ellos. Obviamente nuestra relación
se restauró, me saqué de muchas dudas y entendí que todo eran chismes, que todo era algo irreal, porque no podemos juzgar por lo que dicen los demás, hermanos. Tenemos que ver objetivamente hacia dónde están yendo. Tenemos que aprender hasta eso, ser objetivos. Aunque alguien venga y nos llore y nos diga y se ponga aquí como, vamos a decir, como ¿cómo diríamos? El dramático, ¿no? El mayor drama de su vida, hay que ser objetivos. Para que tú puedas poder aconsejar a alguien, necesitas ser objetivo. Es como un matrimonio que venga y uno diga que le pega y el otro dice que no le pegue. No, yo no le pego, pero tú le pegas, ¿no? Uno tiene que aprender a ser objetivo. Imagínense tener esa situación y no ser objetivo con la palabra. Va a ser difícil, te vas a inclinar y si te está mintiendo, entonces no lo puedes saber, hay que ser objetivo. Entonces cuando regresamos y yo empiezo a notar esto, en realidad mi vida empezó a cambiar. Empecé a tener la bendición de ellos como instrucción, porque yo llegaba y les decía, oiga, ¿cómo puedo predicar esto? Yo quiero enseñar esto, pero con mis suegros a veces tenía conflictos, porque no congeniábamos en todas las ideas. Ellos querían hacer una cosa y yo no quería, porque yo recibía instrucción y a mí no me gusta el desorden. Yo no estoy acostumbrada al desorden, decía yo, no me gusta, y ellos querían poner, y siempre estábamos como peleando y no peleando. Entonces, un tiempo que yo me quedé sin trabajo, pasé mucho tiempo con mis suegros. Yo cocinaba en su casa, yo les ayudaba, y entre ese tiempo, hermanos, Dios me llamó y me dijo, aunque tus suegros no son perfectos, están caminando, tu deber es escuchar, darles su lugar, no como tus suegros solamente, sino como tus pastores. ¿Saben qué difícil fue decir? Ay, hermanos, yo ya me quería morder la lengua. No saben cuántas veces me fui a llorar y con el pueblo, no puedo, los abandono a todos. Casi. No era fácil, hermanos, mucho menos. ¿Saben? Ustedes conocen la relación entre una nuera y una suegra. A veces no es nada sencillo, hermanos. No es nada sencillo, pero en ese tiempo que pasé con mis suegros, aprendí que tenemos que inclinar nuestra cabeza, agachar nuestra cabeza y ponernos en sumisión. Y a veces no nos va a gustar lo que el líder dice, pero vamos a esperar que Dios le confirme su instrucción. Si Dios le confirma su instrucción, entonces va a tener bendición. Pero si no lo hace, créanme que Dios va a cerrar todas las puertas. Entonces tuve que aprender hasta eso, hermanos, porque nosotros no podemos influenciar muchas veces del otro lado, vamos a decir, como creyentes o congregantes, no siempre podemos influenciar en las decisiones del líder, porque Dios le da la instrucción que espera que cumpla. Entonces se vuelve complicada esa relación. Yo sufrí por un tiempo, hermanos, y créanme que aunque no aprendí del todo, cuando regresé aquí a congregarme, estuve como 2 años, ¿verdad? 2 años, hermanos, imagínense, 2 años sin poder hacer nada. Y no saben lo frustrante que fue eso, porque yo siempre le digo a mi esposo, yo no puedo estar sentada, no estoy acostumbrada. No es mi ministerio ocupar una vaca, yo no estoy acostumbrada, no puedo. Y que pastor, yo cada vez que iba con pastor me decía, siéntate. No saben cómo quería salir corriendo y decir, sí, regresé para trabajar. Decía, ¿por qué estoy sentada? Porque ellos veían cosas que yo no veo. Una, que yo tenía que restaurar mi vida, restaurar las relaciones, porque en cierta manera la relación con mis suegros se fracturó por otras situaciones, había tantas cosas que sanar. Entonces, ¿cómo yo iba a poder darles o predicar o darles palabras sin haber vivido todo eso? Era imposible, ¿verdad? Y Dios tuvo que quebrantarme y mostrarme que sigo igual o peor que antes, para poder nuevamente iniciar mi ministerio. Es como volver a empezar de cero, hermanos. ¿Y qué tuve que hacer? Pues inclinar mi cabeza y decir, está bien. Esperé con paciencia, y no saben lo mucho que me costó, hasta que Dios por fin dijo, ok, vas a obedecer, te vas a poner sumisa, ok, pues hazlo a mi manera. Eso fue lo más difícil, hermano. Hazlo a mi manera y no a tu manera.
Eso quiere decir que sufrí muchas disciplinas con pastores. Eso quiere decir que pastores a cada rato me jalaban la oreja. Eso quiere decir que a cada rato yo tenía disciplina de cuartito porque pues todavía estaba caminando. Y, hermanos, me costó cerrar la boca. Así le digo, me costó cerrar la boca y no decir nada y decir, está bien, lo voy a hacer así, pero si no funciona, lo voy a hacer así, decía mi mente, pero si no funciona, no es de Dios, ok, decía, pero es difícil. Y lo que la historia de Agar, por lo menos a mí, me muestra es eso, hermanos, que tenemos que regresar a restaurar nuestras relaciones. No salgamos huyendo porque Dios o el pastor nos están disciplinando. Porque es para nuestro bien. Él está viendo que en el desierto no vamos a sobrevivir, no vamos a poder vivir, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios, ni vamos a tener las bendiciones de Dios si no regresamos, nos humillamos y nos sometemos. Para que dejamos de poner el dedo sobre todo. Es que porque tú haces esto, es que porque el pastor hace esto, porque el líder hace esto. Dios no está esperando justificarnos con nuestras emociones. Dios solo está esperando que nos sometamos, seamos sumisos y esperemos recibir la bendición. Por eso que no crecen muchos, hermanos. No crecen porque el pastor les dice, haz esto. ¡Ay, no quiero! Es que no va a funcionar. Pero no lo has hecho, ¿cómo va a funcionar si no lo has? Pero ¿qué hago? No, regresan otra vez. Pasa un tiempo, regresan otra vez. ¿Qué hago? Haz esto. Y otra vez, ¡ay, no! Otra cosa difícil. Y así se la pasan toda la vida. Entonces, hermanos, imposible. No hay forma de ayudar a nadie. Si alguien quiere crecer, debe estar quieto, escuchar la instrucción, empezar a caminar en ella y ver el resultado. Es como las dietas. La sana alimentación, porque las dietas está muy difícil, la dejan luego. Pero es como la sana alimentación. No como esto, no como lo otro, no como esto, no como lo otro. Y me acostumbro. Y ya luego uno se acostumbra a la disciplina. Así de, sí, ya nos acostumbramos. Y ya no nos queda de otra. Y así, hermanos, nos vamos a acostumbrar a la disciplina de Dios. ¿Cómo pretendemos obedecer a Dios? Ser sumisos ante Dios si ni somos sumisos ante nuestras autoridades. Imposible. No se puede. No va a funcionar. Y solo quiero dejarles Primera de Tesalonicenses 5:12, hablando del ejemplo que les puse acerca del liderazgo. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. No estamos esperando una corona, hermano. Y os presiden en el Señor. ¿Y qué? Y os, ¿qué dice? Amonestan. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? El trabajo del siervo de Dios, del líder, del pastor o de cualquiera que lidera un rebaño es ¿qué? Trabajar en la obra y amonestarlos. Y luego dice, y que los tengáis, ¿en qué? Uy, ¿cuánto nos deben de amor? Lo siento, no. Y amor por causa de su obra. Imagínense el que está aquí parado sabiendo que todo lo quiere apedrear en cualquier segundo. Es un trabajo difícil para el que está aquí. Dice, y tener, ¿qué va a provocar todo esto? Y tener paz entre vosotros. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis al de poco ánimo, sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces, algo muy importante, hermanos, que como Agar no debemos tomar decisiones por emociones y salir de la congregación por nada, porque eso es por nada, y poner en riesgo nuestra vida espiritual y de los que están en nuestra casa por nada, por emociones, por no querer recibir la disciplina, por no querer recibir la instrucción, por no querer obedecer la voz de Dios, porque en la sumisión está la bendición. Así que si nosotros nos encontramos en una situación similar, lo que tenemos que hacer es lo que el ángel le dijo a Agar, vuélvete y ponte sumiso y todo va a cambiar, espera.
Bueno, si pones de tu parte, ¿verdad? Porque regresas y sigue rebelde, pues está difícil. Entonces, eso es algo para que nosotros también aplican la vida espiritual. Cuando, hermanos, venimos, somos extranjeros, no entendemos las reglas de la casa. Está bien no entenderlas al principio, pero no quiere decir que las omitamos o las olvidemos o las pasemos por alto. Cuando venimos y nos acogemos ante Dios, no podemos vivir de esa manera. Vamos a terminar como Agar en el desierto. Y créanme que en el desierto a nadie le importamos. Porque en la calle nadie te amonesta, o el pastor va a tu casa y te dice estás pecando, estás bien en pecado, ¿te molesta? Claro que no. Pero mientras estás en la congregación y él te está viendo, el pastor te está diciendo, estás viviendo en rebeldía, deja esa actitud, haz esto, haz lo otro, porque en la casa sí le importamos al Señor, pero fuera, ya no es que no le importemos a Dios, pero su consejo está dentro de la casa del Señor, de la